hermanos acá de Radio Peniel, que el Señor pueda bendecir este poderoso ministerio. Y el propósito es extender esa buena nueva de salvación hasta lo último de la tierra. En esta oportunidad, mis hermanos, les invito a venir a la palabra del Señor, al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, a una porción que le puedo asegurar que ha sido predicada millones de veces, pero no por eso deja de ser buena y esperanzadora. Una vez más, Mateo 9, 18. Y aquí encontramos dos momentos poderosos en donde nos habla esta palabra de que hay esperanza. La hija de Jairo, así como aquella mujer con flujo de sangre. Y la palabra del Señor nos declara, verso 18: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Comienza este precioso pasaje hablando de que el Señor les decía ciertas cosas, y el contexto de lo que Cristo les estaba hablando era referente al ayuno. Sus discípulos le decían que los discípulos de Juan constantemente ayunaban, y por qué ellos no. Aquí encontramos ese carácter de maestro, y es que el Señor está interesado en hacer en nosotros una obra sólida. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal. Y eso de principal no solo tiene que ver con que era un personaje reconocido, sino que pertenecía a las estructuras jerárquicas más altas de la religión judía. Y se postró ante él. Hermanos, esto es determinante. Y este día, esta palabra tiene un objetivo fundamental, y el Señor lo ponía en mi corazón. Situaciones de desesperanza muy marcadas, a veces dramáticas. Más de alguno en algún lugar donde nos pueda escuchar estará pasando por ese valle de sombra de muerte, por esos largos y solitarios desiertos. Mas le decimos en esta hora que en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay esperanza. Y este hombre principal llegó con esa actitud que es tan correcta. Se postró. Dejó de lado lo que él era. Dejó de lado lo que él poseía. Y dejó de lado lo que él sabía. Lo que tenía, lo que sabía y lo que poseía. Con esto le estaba diciendo al Señor: soy incapaz. Y a esto equivale el humillarse. Y vino ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Vea, por eso le decía de que esta palabra es dramática. Ya no venía este hombre a orar para que el Señor fuera a imponer las manos por esta enferma. O no estamos hablando de un caso de un diagnóstico ya muy reservado. No era esta ya una enfermedad terminal. La hija de este hombre ya había muerto. Pero encontramos aquí el gran escenario de la fe. Qué increíble que el Señor puso fe en este hombre para ir más allá de lo posible. Mi hija acaba de morir. Ojo, se lo subrayo. No se trataba de una situación de suma emergencia. Es que la jovencita ya había partido. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Hemos venido hablando en estos 2 fines de semana anteriores acerca de la comunión como un hecho trascendental en la vida del creyente. Esa cercanía. Y quiero ir rápidamente, mis hermanos, al punto de aspectos muy prácticos. Y se lo digo con mucho amor en el nombre del Señor. Llamados a no dejar de congregarnos. Si hay enfermedad, si hay necesidad, pues con mucha más razón somos llamados a congregarnos. El orar, mis hermanos, el orar es vital en la vida del creyente. No dejemos
que el enemigo nos robe ese tesoro a través del cual podemos tener esa comunicación y esa comunión abierta con nuestro Dios. Y se levantó Jesús. Y vemos la actitud de nuestro Dios. Inmediatamente este hombre habló, se levantó Jesús. Y esto establece de que el Señor, Él no echa fuera aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Tenemos a un Dios que es bueno y que es bueno en gran manera. Ciertamente también tenemos a este Dios que es severo. Un Dios que es santo y que es 3 veces santo. Y que demanda de nosotros. Pero también Él es misericordioso. Y a pesar que este hombre era un principal, que tenía otro credo, basado en el legalismo, basado en la religiosidad, logró conmover el corazón de Dios. Y se levantó Jesús, y esto me habla de algo inmediato, y le siguió con sus discípulos. Pero aquí viene el otro momento, y esto me encanta. Esta parte me encanta. Nuestro Dios tiene la capacidad de atendernos a todos. En algún momento uno se topa con que de pronto alguien a quien uno quiere acceder no tiene oportunidad, no está disponible, no se encuentra, está en reunión. Pero tenemos a este Dios omnipotente, bueno y bueno en gran manera, que ya llevaba una misión en camino, pero se agrega alguien más, un personaje más. Y aquí una mujer de flujo de sangre, desde hacía 12 años. Ojo, 12 años, este número es importante. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto. Allá por Levítico 15, 25, establece la palabra del Señor en los días del desierto, en el tabernáculo de Moisés, que el flujo de sangre, así como los momentos de flujo de semen, implicaban inmundicia. Y en esta semana, que en lo natural las mujeres pasan por este proceso fisiológico de contaminación, en donde el cuerpo se está limpiando, eran constituidas como inmundas. Mas esta mujer tenía 12 años, no 8 días, ni 8 semanas, ni 8 meses. Tenía 12 años de estar marginada. No solo enferma, sino marginada. Una cosa es estar enferma y que la familia pueda estar ahí cerca, pero a la vez de enferma, esta mujer estaba marginada, y marginada por el aspecto de la ley. Ciertamente la palabra de Dios es justa, la palabra de Dios es correcta, pero cuando encontramos que el hombre tuerce la palabra, por ejemplo, al considerar a aquella mujer que fue hallada en el hecho del adulterio, los hombres la traen delante del Señor. Lo que ellos planteaban era correcto. La mujer se halló transgrediendo la ley. Sin embargo, la actitud pesa delante del Señor. Al final, cuando el Señor les desafía en sus corazones, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, se marcharon avergonzados. Esta mujer no solo estaba enferma, sino que a la vez estaba marginada, enferma, marginada y pobre. Me dice el cierre de esta palabra que se le acercó al Señor por detrás y tocó el borde de su manto. Sabemos que el Señor había establecido también en su palabra, en la ley, allá por Números 15:37, que en el borde de los mantos o de los talit para la oración deberían de existir estas borlas en las esquinas, en cada una de las esquinas. Y
Y la palabra lo que declara era para que el hombre pudiera siempre estar considerando la palabra de Dios en su caminar, para que la palabra de Dios no pudiera apartarse de su corazón, para que la palabra de Dios determinara los pasos de la vida del hombre. No eran simplemente adornos. Estas borlas y esta franja de color azul tenía por propósito que los hombres nos mantuviéramos con los ojos puestos en Cristo, y para que el corazón del hombre no se prostituyera en pos del deseo de su corazón. Y esto me habla que esta mujer tenía un conocimiento, pero la parte todavía más delicada, que esta inmundicia que la mantenía marginada, que la mantenía en pobreza, también la mantenía alejada de las sinagogas. De hecho, pues las mujeres no tenían ingreso de una manera tan libre como los hombres. Y esto llevaba a que la marginación y el dolor pudiera ser peor. El verso 21. Porque decía dentro de sí: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y aquí me detengo. Había una convicción de que esta enfermedad iba más allá de lo físico. Había una convicción en el corazón de esta mujer que esta enfermedad tenía un origen espiritual. Y es que ella no estaba declarando la necesidad solamente de sanidad, sino que esta habla de la necesidad de perdón. Y este es el principio de Dios. Y de esta manera es que Dios se mueve. Primero sanando el corazón. Y como consecuencia es sanado el cuerpo. Y así lo declaraba el apóstol Juan al discípulo, a Gallo, diciéndole que desea que sea prosperado en todo y en salud, así como prospera tu alma. Había claridad en esta mujer. Y cuán importante es cuando en el corazón del ser humano existe esa humildad de poder reconocer. Uno a veces es dado a justificarse en otros, en la sociedad, en la situación política, en las situaciones familiares, pero esta mujer estaba declarando su necesidad de ser salva. Interesante. Y es tan bueno cuando la palabra misma pone las cartas sobre la mesa. La necesidad de ser salva, la necesidad de ser perdonada, la necesidad de ser purificada, la necesidad de venir a paz, más allá de la solución de los problemas, la necesidad de venir y estar en paz para con el Señor. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Había convicción. Esto implica de que el Espíritu Santo había estado haciendo esa obra que tanto necesitamos. Por principio, si no hay convicción de pecado, pues no puede haber arrepentimiento. Y si no hay convicción de pecado, no puede haber búsqueda. Y ojo con esto. Y he aquí la razón por la cual en muchas ocasiones estamos en la casa de Dios, pero realmente no hay una fundamentación clara, porque no ha venido ese proceso de convicción de pecado. Y esa convicción de pecado que solo puede hacer el Espíritu Santo en nuestros corazones es fruto de un regalo de Dios. Por lo contrario, si no hay convicción, hay dureza. Y entonces, desgraciadamente, nos enfocamos solo en la búsqueda de las añadiduras. Pero no es este el plan de Dios. Retornamos al verso 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. Gloria a Dios. Ten ánimo, hija. Le llama hija. Y esto habla de la claridad que tiene el Padre referente a nosotros. ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? ¿O cómo nos vemos entre nosotros mismos? Pero a pesar de la condición de esta mujer, el Señor le llama hija. El Señor le llama hija. ¿Y cuánto quizá habrá alguien por ahí que necesita saber en esta hora que usted le es al Señor hijo?
Y cuán importante es que podamos tener esa revelación en el corazón de que así como le somos nosotros a Él, hijos, si le hemos reconocido, ojo, que podamos venir al punto de entender en el Espíritu que le veamos a Él como Padre. Por eso cuando los discípulos le piden, una vez más, aparte del ayuno, hablar acerca del tema de la oración, Jesús establece un modelo. Y en ese modelo el Señor establece que se dirijan a Dios como Padre. Y es algo en lo cual la iglesia muchas veces no estamos llegando a estos puntos tan básicos y tan prácticos. Es malo decirle al Señor de ninguna manera. Es que Él está sobre todas las cosas. Él sostiene todas las cosas. Pero cuán importante es venir a esa familiaridad de saber de que Él nos es Padre. Yo soy padre de varios jóvenes. Y en algún momento pues mis hijos, así como yo en un momento de adolescencia, no han tenido, como yo no tuve el mejor comportamiento. Pero no por eso ellos dejan de ser hijos. Ellos no dejan de ser hijos, así como yo no dejé de ser hijo. Y eso no es un principio humano para poner de lado el pecado. Esto no es un pensamiento humano para solapar el mal comportamiento. Pero es que la salvación va más allá de lo que los hombres podemos entender. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánima, hija, tu fe, la fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y me llama mucho la atención que en todo este relato no encontramos la palabra cura, la palabra sanidad. ¿Sí? Lucas habla acerca de la curación y de cómo los médicos le habían quitado su dinero, pero no le habían podido curar. Pero a Mateo el Señor le revela que todo esto tiene que ver con salvación. Todo esto tiene que ver con perdón. ¿Y cuánto necesitamos venir delante del Señor y poderle decir en esta hora: Padre, perdóname, ten misericordia de mí, ayúdame, sé que no he estado actuando de la mejor manera y está esta gran carga, Señor, en mi corazón. Y como esta mujer vino debilitada, 12 años de hemorragia, sin fuerzas, con una anemia profunda, quizás con un tipo o nivel de leucemia, no solo sin fuerzas, sin ánimo. Y por eso el Señor le dice: ten ánimo, ten confianza. Pero esta mujer se tomó su último aliento de vida. Había intentado muchas cosas, había tocado muchas puertas. Pero mis hermanos, ojo, volvamos a los fundamentos de la palabra. Preguntemos por las sendas antiguas. Y es el Señor, es a los pies de la cruz, es delante de Él en que nuestras necesidades serán satisfechas. Hermanos, tiene problemas espirituales, resuélvalos espiritualmente. Hermanos, tiene problemas terrenales, resuélvalos espiritualmente. Hemos sido adoptados, hemos sido llamados, han sido inscritos nuestros nombres en el libro de la vida. Hemos adoptado otra nacionalidad, otra ciudadanía. La palabra nos llama peregrinos y extranjeros. Y es tiempo de que el pueblo de Dios deje de poner sus ojos en puertas que no son la puerta de Jesús, en tocar la puerta de Jesús. Aquí no requiere una gran teología o una gran sabiduría. Es que es la palabra la que es clara. Es la palabra la que me va indicando. La muy y básica lectura es la que me va diciendo que así Jairo como esta mujer tienen un factor en común. Los dos estaban en situaciones no solo difíciles, dramáticas. La hija de Jairo había muerto. Esta mujer tenía 12 años no solo de enfermedad, de marginación, de falta de perdón. Y le mencionaba Levíticos 15:25, en donde en esa semana en donde el cuerpo de la mujer se purifica, eran constituidas inmundas. Repito, no era una semana, eran 12 largos años. Pedro tenía una familia, la suegra de Pedro tenía una familia. Aquel centurión y su siervo, había un vínculo, un nexo familiar.
Jairo con su hija. Pero a esta mujer me enseña la palabra que la familia le había dejado sola. La familia le había dejado sola. Y cuán importante es que podamos asimilar que somos llamados a interceder. Y este es un ministerio poderoso. No solo es orar, no solo es orar por mis cargas y mis necesidades, sino por el dolor ajeno. Y sobre todo si el dolor ajeno implica el hecho de que sea un familiar. Yo le doy gracias al Señor por la vida de mis padres. Y para gloria de Dios, pues tuve unos padres. Mi padre partió ya a la presencia del Señor, pero tanto mi padre como mi madre fueron gente que doblaron rodillas por mí. A pesar de que andaba distanciado, alejado, enemistado de Dios, ellos constantemente doblaban sus rodillas, clamaban en su corazón, y eso provocó sobre el amor de Dios que Dios tuviera misericordia de mi vida. Por esos hijos que no tienen una hemorragia, pero que están apartados del Señor, y esto equivale en ocasiones a la muerte. Por esas hijas que de igual manera están caminando en rebeldía. Hermanos, no podemos marginarlos, no podemos cortarlos, no podemos abandonarlos. Metámonos al proyecto de Dios, al plan de Dios, y clamemos por estas vidas. La hija de Jairo había muerto. ¿Cuántos de nuestros hijos pueden estar en condiciones simbólicamente parecidas? Fracasados, derrotados, marginados, viviendo en la oscuridad. Pero como Jairo y esta mujer del flujo, podamos atrevernos a tomar esa decisión de venir a nuestro Dios. Al entrar Jesús en la casa del principal, esto implica de que el Señor solo fue una pausa que hizo. Él siempre fue a la casa de Jairo, pero bastaron segundos, basta un pequeño segundo para que su realidad y mi realidad pueda ser transformada por el amor de Dios. Una tan sola oportunidad fue suficiente. El Señor obró en favor de esta mujer y siguió su camino. Esto me habla que el Señor no se detiene, no se detuvo, y hoy en día de igual manera su misericordia no se detiene. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Jesús, el autor de la vida, el que tiene en control todas las cosas. Hace años aprendí al orar, no decirle al Señor: toma el control de esto, porque el Señor nunca ha perdido el control de nada. Yo me descontrolo. El Señor nunca ha perdido el control de nada, más decirle: Señor, perdóname. En toda aflicción debe de ir acompañada de una gran cuota de humillación, y decirle en mis problemas: Señor, rápidamente perdóname. Y revisar rápidamente el corazón y decirle: Señor, ayúdame. Vaciar el corazón, y si le hemos fallado, ponerlo rápidamente delante del Señor. Y el salmista entendió esto, David entendió esto, y le decía al Señor: borra mis rebeliones. Y la rebelión es un proceso de desobediencia que se pasa de la desobediencia a la necedad, y de la necedad a la rebelión. David no estaba hablando nada más de no hacer la voluntad de Dios. David estaba hablando que había estado viviendo al margen de los preceptos de Dios. Y le dice: borra mis rebeliones. Pero también le dice: mi pecado está siempre delante de mí. Dios ama esta sinceridad. Dios ama esta transparencia. Y no solo la ama porque venimos delante de Él y se lo declaramos, sino porque estamos creyendo que Él sigue teniendo la capacidad y la buena voluntad de seguir perdonándonos y dándonos de su Santo Espíritu.
al entrar Jesús en la casa del principal, vio que había un alboroto. Estaban haciendo todo aquello que tenía que ver con una vela. Estaban en todo este proceso. Y él les dijo que no estaba muerta, sino que ella dormía. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Este mismo relato lo encontramos en Marcos y en Lucas, mucho más detallado. Pero por cuestiones de tiempo hemos venido a la versión de Mateo, porque es la que es más concreta. Y aquí nos deja 3 ideas principales. 1, los necesitados vinieron a Jesucristo. 2, la actitud de humillación y de reconocimiento. 3, ungidos, inundados y revestidos de fe. ¿Y en qué concluye esto? En que un corazón contrito y humillado, Dios no lo ha de echar fuera. Así es que, mis hermanos, en esas situaciones difíciles del hogar, el matrimonio, a veces el matrimonio está como muerto. A veces las relaciones conyugales están más que muertas. Nuestra relación con nuestros hijos, distantes, enemistados. Situaciones laborales, así como aquel valle de los huesos secos, que dice que estaban secos y secos en gran manera. Pero sobre la base de que para nuestro Dios no hay nada imposible, le invitamos a tomar esa decisión inicial de venir delante del Señor y suplicar de Él misericordia. Dios sigue siendo el Dios de los evangelios. Él sigue siendo bueno y Él está dispuesto a transformar nuestras vidas. Que Cristo Jesús me lo bendiga y espero que nos encontremos el próximo sábado a la 1 del mediodía y proseguimos a la lectura de la palabra de Dios. Hasta pronto. Bendiciones.